Fíjense que la ley de coordinación fiscal, estaba checando, que fue decretada el 27 de diciembre de 1978, nueva ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre del 78, y el texto vigente data del 30 de enero de 2018. Cuando la ley de ingresos y el presupuesto de egresos se discuten, las fricciones aumentan, la polémica aparece, las inconformidades, intereses políticos y demás. Y como ustedes saben, este año no fue la excepción. Por lo demás, básicamente es algo natural y en todo caso es normal que ocurra, ¿no? Vean, en el artículo 2 de la ley de coordinación, en un párrafo adicionado, dice, el Fondo General de Participaciones se distribuirá conforme a la fórmula siguiente. Es decir, el Fondo General de Participaciones viene siendo precisamente el fondo del que van a tomar las entidades, la parte que les corresponde cada año. Esta fórmula es bastante sencilla. Específicamente lo que nos indica es la participación que se lleva la entidad I en el año T, es decir, el año corriente en el que se realiza el cálculo. Ahora bien, ¿qué compone esa participación? Empezamos en la participación que se llevaba esa misma entidad I de 32 entidades, o sea, vamos de una en una hasta cubrir las 32 entidades. Cada una tiene su propia fórmula, idéntica, pero con sus datos específicos. Y partimos precisamente de la participación que se llevaba la iésima entidad, pero en el año 2007, hasta el momento en que se vuelva a reformar la ley, a quitar o adicionar algo. Esta fórmula prácticamente es inamovible, de modo que al final de cuentas el por qué el año 2007 específicamente ya no interesa tanto, porque es simplemente un criterio, prácticamente una definición que podemos tomar como dada. Pero lo cierto es que partimos de la participación que se llevaba esa iésima entidad en el año 2007 como un punto de referencia. A esa participación nosotros le vamos a adicionar el crecimiento del Fondo General de Participaciones que haya ocurrido entre ese año 2007 y el año corriente T, ¿ok? Pero lógicamente no todo el cambio, ¿no? Porque el cambio se tiene que repartir precisamente entre las 32 entidades. De tal forma que nos podemos incluso imaginar, por ejemplo, que esta I la sustituimos por el nombre de cada una de las entidades federativas, ¿ok? Puebla, Ciudad de México, Estado de México, etc. Entonces supongamos, por ejemplo, que nosotros estamos haciendo el cálculo para la participación del Estado de Sonora. Entonces, en lugar de la I, vamos a poner Sonora, y a la participación que tuvo Sonora en el 2007, nosotros le vamos a adicionar, como decíamos, no el cambio completo, porque el cambio completo se reparte entre las 32 entidades, pero sí una proporción que está representada por todo lo que está en este paréntesis de ese cambio. Un pedazo de ese cambio se va a ir a Sonora, y así sucesivamente para las otras 31 entidades federativas. Lógicamente ese cambio se va a agotar entre las 32 entidades. Nada tiene que sobrar. De modo que esta proporción ponderada va a ser específica para cada entidad federativa, es decir, si tenemos 32 entidades federativas, tenemos 32 fórmulas y tenemos como consecuencia 32 proporciones ponderadas. Esas 32 proporciones ponderadas suman las 32 100% en total. Se agregan a nuestro gran total de 100%, o sea, el 100% que representa el cambio total en el Fondo General de Participaciones en este periodo. Pero recuerden, si nosotros queremos sacar una proporción de una cantidad, operacionalmente eso tiene que realizarse al tanto por uno.
las proporciones se tienen que manejar al tanto por uno, como se maneja cualquier proporción o tasa en matemáticas financieras, o como se manejaría, por ejemplo, una probabilidad que nosotros queremos hacer operacional dentro de una fórmula. No podemos meter las proporciones o tasas o probabilidades al tanto por ciento porque ese por ciento altera propiamente la proporción matemática de las operaciones. Es como si nosotros tuviéramos 100 pesos y de esos 100 pesos nosotros queremos solamente el 50%. Si nosotros le pedimos el 50% a esos 100 pesos, nosotros ya sabemos que es 50 pesos. ¿Ok? Pero esos 50 pesos los obtuvimos multiplicando 50% de una cantidad, pero al tanto por uno, por esa cantidad. ¿Qué hubiera pasado si nosotros hubiéramos querido sacar el 50% de 100 pesos, incluyendo el tanto por ciento? Pues eso nos habría dado 5,000, ¿no? El 50% de 100 pesos no es 5,000. De modo que si tomamos en cuenta que esta es la forma en cómo debemos hacer operacionales los cálculos que involucran una proporción, una tasa, una probabilidad, entonces, regresando a nuestra fórmula, esta proporción es específica para cada una de las 32 entidades federativas, por lo que adicionalmente esas 32 proporciones suman al gran total de 100%. Pero ese 100% aparece en todo caso como 1 debido a que las proporciones están entrando en la fórmula al tanto por 1 y no al tanto por ciento. Punto número 1. Punto número 2. Esta proporción, decíamos, es una proporción ponderada, porque le da una importancia diferenciada a cada uno de 3 aspectos, que son estos 3 coeficientes que dentro del artículo específico están referidos como coeficientes de distribución del Fondo General de Participaciones de la iésima entidad en el año T. Es decir, si las proporciones son específicas para cada entidad federativa, eso quiere decir que son específicas porque a su vez los coeficientes, estos 3 coeficientes, son específicos para cada entidad federativa. ¿Ok? Y si ustedes observan, el primer coeficiente es el que más importancia tiene. Por eso decimos, es una proporción ponderada, porque le da diferente ponderación o diferente importancia a cada uno de estos 3 aspectos. El primer aspecto tiene un 60% de importancia, el segundo 30% de importancia y el tercero 10% de importancia. Y de esta forma completamos el 100% del porcentaje o de la proporción que se va a llevar una entidad federativa en particular. 60, 90, 100. A su vez, estos dos coeficientes, C2 y C3, están considerados dentro de la propia ley como incentivos recaudatorios y se consideran precisamente de esa forma porque tienen que ver propiamente con lo referente a la capacidad recaudatoria local que tenga cada entidad federativa. ¿Ok? De tal forma que si la entidad mejora su recaudación, estos dos coeficientes van a crecer. ¿Ok? Pero vamos a revisar primero el coeficiente 1. Fíjense, el coeficiente 1 tiene que ver con el Producto Interno Bruto. En algún momento también de la historia de la ley se incluyó el componente poblacional. Recuerden que el subíndice I se refiere a cada una de las 32 entidades federativas. Entonces, NI representa el tamaño de población de cada una de las 32 entidades federativas. En este caso, para la fórmula general, es el tamaño de población para la iésima entidad federativa. El PIB también es el PIB de cada entidad federativa, el PIB específico de cada entidad federativa. Si ustedes observan, el subíndice de la variable PIB es I,T-1. Por ejemplo, si se tratara del estado de Nayarit, tendríamos el PIB de
la iésima entidad federativa, en este caso, como un ejemplo, el estado de Nayarit. Y si nosotros consideramos, por ejemplo, que el año corriente o el año de cálculo es el año 2020, eso significa que en el numerador de esta división tendríamos el PIB de Nayarit en el año 2019, ¿ok? Si nosotros consideramos que el año corriente fuera el año 2020, I, T-1 significa I, 2019, donde I para nuestro ejemplo es el estado de Nayarit, ¿ok? ¿Qué tenemos en el denominador? En el denominador tendríamos el PIB de Nayarit, pero en el año 2018, es decir, 2 años antes del año corriente. Lo que obtenemos entonces con la división es una proporción de cambio precisamente, y una proporción de cambio corregida por el tamaño de población de la entidad correspondiente. Pero debemos tener presente que esta proporción de cambio, primero que nada, es una proporción de cambio del año T-2 al año T-1, ¿ok? En términos concretos, si el año corriente para nosotros es 2020, esta proporción de cambio entonces sería una proporción de cambio de 2018 a 2019, ¿ok? Primero que nada. En segundo lugar, esta proporción de cambio toma en cuenta la base o el punto de referencia. En este caso, el punto de referencia es precisamente el PIB de 2018, ¿ok? ¿Qué significa que toma en cuenta la base? Significa que nosotros podemos ver esta expresión con los lentes de la fórmula de interés simple. Para quienes están familiarizados con matemáticas financieras, recordamos que en la fórmula de interés simple, el factor de acumulación a interés simple es 1 más la tasa de interés. En este caso no se trata de una tasa de interés, sino de una tasa de cambio. Pero si nosotros lo queremos ver a través de los ojos del interés simple, en interés simple se vería más o menos de esta forma. Vean, esta expresión que tenemos acá la podremos definir como un factor de cambio. Es, como sabemos, lo que en interés simple corresponde al factor de acumulación a interés simple. Es la base más la tasa de interés, que en este caso no es una tasa de interés propiamente, sino una tasa de cambio. Como una forma de especificar la entidad y el periodo al que corresponde esta tasa de cambio, se me ocurrió escribir el subíndice como I, T-2 a T-1. Es decir, en este caso, para nuestro ejemplo, sería tasa de cambio para Nayarit de 2018 a 2019. Y nuevamente corregido por el tamaño de población. Es decir, es esta fórmula, es esta parte, solo que vista a través de los lentes del interés simple. ¿Ok? Ahora bien, ¿por qué esta expresión toma en cuenta la base? Bueno, toma en cuenta la base porque lo que tenemos en el numerador estrictamente no es un cambio. No es el cambio en el PIB de Nayarit de 2018 a 2019, sino específicamente es el PIB de Nayarit en 2019, dividido, por otra parte, entre el PIB de Nayarit de 2018, ¿ok? Eso nos va a generar una proporción de cambio, ciertamente, pero tomando en cuenta la base. Dado que en este numerador no tenemos un cambio, sino el PIB específico para el año correspondiente. Si ustedes observan, esa proporción de cambio corregida por la población está dividida entre una sumatoria. Si nosotros expandimos la suma, lo que encontramos es algo muy sencillo. Podríamos decir que el coeficiente 1 se calcula como una proporción de proporciones, pues estamos dividiendo una proporción de cambio para un estado en particular en un periodo específico y corregido por el tamaño de población entre la suma de esa misma expresión, pero para el total de las entidades federativas, desde Aguascalientes hasta Zacatecas. Es esta expresión, es este coeficiente al cual
le estamos dando una importancia o una ponderación de 60%. ¿Ok? ¿Cómo calculamos el coeficiente 2 en términos de lo que está especificado en la ley? El coeficiente 2, como decíamos, junto con el coeficiente 3, son coeficientes de incentivos recaudatorios locales. Y específicamente el coeficiente 2 se calcula utilizando lo que podemos identificar como la variable de ingresos estatales, específicamente el cambio en la variable de ingresos estatales. En términos generales, ingresos estatales por recaudación, también corregido por tamaño de población. Y si ustedes observan, es algo parecido a lo que ocurre con el coeficiente 1. Es una proporción de este cambio en los ingresos estatales corregido por población con respecto a la suma de cada cambio en los ingresos estatales corregido por el tamaño de población para cada una de las 32 entidades federativas. Ahora bien, el cambio en los ingresos estatales está definido muy específicamente dentro de la ley de la siguiente forma. Para todo efecto práctico, este tercio y esta sumatoria se pueden reescribir sin ningún problema como un promedio aritmético. Es un promedio aritmético. Si nosotros desglosamos la sumatoria, vamos a encontrar lo siguiente. Cada uno de estos sumandos representa nuevamente un cambio proporcional en los ingresos estatales para cada una de las 32 entidades federativas. De tal forma que si por ejemplo estuviéramos calculando el cambio en los ingresos estatales para el estado de Nayarit y el año corriente fuera el año 2020, este primer sumando representaría el cambio proporcional en los ingresos estatales de Nayarit de 2018 a 2019. Y recuerden, este cambio proporcional, al igual que en los casos anteriores, es un cambio proporcional que toma en cuenta la base, debido a que en el numerador no está un cambio, sino está la variable correspondiente para el año específico. ¿Ok? El segundo sumando correspondería al cambio proporcional de Nayarit, pero en este caso del año 2017 al año 2018, siguiendo las especificaciones de la fórmula. Mientras que el tercer sumando sería el cambio proporcional en los ingresos estatales de Nayarit del año 2016 al año 2017. Y esto como promedio aritmético de estos tres cambios proporcionales. Este es el criterio especificado en la ley que nos genera la variable cambio en los ingresos estatales para la iésima entidad federativa en el año corriente T. Esta variable es la que utilizamos para calcular el coeficiente 2. Finalmente, en el caso del coeficiente 3, al cual le damos una ponderación de 10%, es al que menos ponderación le damos en la fórmula. El coeficiente 3 lo calculamos como, nuevamente si ustedes observan, es la variable ingresos estatales de la iésima entidad en el año T-1. Aquí por un error puse J, no puse 1, pero sería el ingreso estatal de la iésima entidad en el año T-1, corregido nuevamente por tamaño de población. Vamos a confirmar en el texto. Vean, si ustedes observan es el ingreso estatal de la iésima entidad en el año T-1 corregido por tamaño de población. ¿Ok? De tal forma que aquí va 1 y nuevamente como proporción del total de ingresos estatales corregidos por población para cada una de las 32 entidades federativas. Es decir, qué proporción ocupa cada entidad federativa respecto del total. Este nos genera el coeficiente 3.
Y esa es la forma en cómo está constituida la estructura de la participación correspondiente a cada una de las entidades federativas en el año de cálculo T. Pues bien, la dejamos por acá. Si no nos vemos antes de finalizar el año, muchas felicidades. Gracias por estar por aquí. Quédense en casa.